siguiente ponente es Bárbara Izaga, que hablará sobre la evaluación por ordenador de la producción oral en lengua extranjera, para ver si es un reto posible. Bueno, buenos días. Soy Bárbara Izaga, del Departamento de Filología Francesa e Inglesa, y junto con mi compañero David Levy vamos a presentaros un proyecto que estamos llevando a cabo desde hace ya algunos años y que, bueno, de momento está todavía en curso. Supongo que muchos de los aquí presentes habrán oído hablar de las tan temidas acreditaciones en lengua extranjera y algunos incluso las hayan probado incluso, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos llevando una experiencia en este sentido. Estamos tratando de ver la prueba oral de las acreditaciones en inglés, cómo se puede gestionar de una forma más llevadera, ¿no? Aquí les estoy poniendo los distintos métodos que hay ahora mismo para evaluar esa prueba, ya sea con 2 examinadores, con un interlocutor, un evaluador y 2 candidatos, según la haga Trinity, Cambridge o CSLM o incluso nosotros, ¿no? Entonces, el problema que tienen todas las pruebas orales es que en función del número de alumnos que haya, van a llevar muchísimo personal y muchísimo tiempo. Entonces, nosotros el problema logístico que tuvimos es, en una asignatura que se llama Inglés Instrumental, en la que tenemos 130 estudiantes, si los examinábamos en pareja, suponía una media de 65 parejas. A 12 minutos por examen oral, siendo breves, no brevísimos, pues suponía unas 13 horas de exámenes orales sin descanso. Estas son asignaturas de 130. Si ya aumentamos a 160, como nos pasa en otras, pues nos pasamos examinando media vida, ¿no? Otro problema, además, que tienen estas pruebas es que necesitan un alto nivel de formación de los evaluadores y entonces en recursos humanos tampoco hay tantos profesores que estén formados para llevar las pruebas, ya sea en B1, en B2 o en C1, ¿no? Luego también un problema sobre el que estamos trabajando es la objetividad, estandarización y uniformidad de lo que es la prueba oral y los descriptores. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que hay alumnos que a lo mejor vienen y dicen, bueno, pues yo tengo el B1 del Trinity y no es lo mismo que, no tiene el mismo nivel que a lo mejor otro que tiene el B1 de otra prueba oral, etcétera, etcétera. Es decir, hay mucha variabilidad en lo que se consideran los propios niveles, ¿no? Los propios descriptores del MECREL, del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, son bastante ambiguos en lo que respecta a la prueba oral. Tanto es así que conforme suben de nivel, el C1 y el C2 apelan a descriptores culturales. Entonces, hay bastante variabilidad en esto, ¿no? Y, por supuesto, las pruebas varían de centro examinador a centro examinador y de profesor a profesor. Entonces, estamos evaluando, ahora mismo estamos llevando a cabo un examen por ordenador. ¿Cuáles son las ventajas de estos exámenes por ordenador? Se puede examinar a muchos estudiantes en un laboratorio al mismo tiempo. También el test o el examen, la prueba oral, es igual para todo el mundo, es decir, no hay variabilidad. Tampoco influye el que el examinador haya estado examinando 5 horas y esté más o menos cansado, que este es otro factor a tener en cuenta. Y se puede hacer en cualquier parte del mundo, porque se considera, si coincide justo con que esa asignatura, a lo mejor la alumna tiene que cursar, está fuera, etcétera, etcétera, pues se puede hacer, ¿no? Y tampoco tiene que estar un evaluador o un interlocutor presente en el examen, ¿no? Estas serían las ventajas principales. ¿Cuáles son los inconvenientes? Actualmente hay una prueba oral por ordenador, la del TOEFL, que es un test bastante incómodo. Incómodo en el sentido de que es un diseño muy poco atractivo, tiene grandes dificultades técnicas, el estudiante tiene que autograbarse, con lo cual antes de hacer la prueba hay que darle las instrucciones de cómo hacerlo. Entre los nervios que tiene, si encima le ponemos dificultades técnicas, pues ya lo que menos importa es el nivel de inglés, o sea, le va a salir mal o mal. Entonces, también otro problema es la presión por el límite de tiempo. El alumno tiene 1 minuto para grabar algunas cosas y entonces, sabiendo la presión que hay de tiempo, en 1 minuto, a ver cómo demuestras tú que sabes inglés en un B1 para una actividad. Pues se ponen ya histéricos, con lo cual ese es otro factor que influye en que el nivel de inglés medido, registrado, sea peor. Y luego es un test muy poco natural, es muy deshumanizado. Entonces, nosotros hemos hecho este test y hemos pasado luego cuestionarios. Una de las cosas que pone más nervioso al alumno precisamente es eso, el saber que le están grabando, que no sabe con quién está hablando y no sabe quién le va a escuchar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas de las mejoras que nosotros estamos tratando de introducir en esta prueba oral que estamos haciendo? Bueno,
Algunas, pues como el compañero antes de lo que era inteligencia artificial o realidad virtual estaba diciendo, introducir ciertas mejoras, tal forma que, bueno, que aparezca ahí un chico, una chica, según pueda elegir, que le diga hola, qué tal, que le dé algún tipo de feedback, ¿vale? Para que no sea tan cerrado. Comentarios de apoyo, me parece muy interesante esa pregunta, siga adelante, de tal forma que esta introducción podía ser la que de alguna forma le cortara, como pasa en los exámenes orales, en vez de la máquina diciendo te quedan 10 segundos y el alumno poniéndose histérico, ¿no? También aumenta la sensación de realismo de la prueba, es decir, aunque sea un factor psicológico, es una de las cosas que más nos está llamando la atención en los cuestionarios, parece que se reduce el estrés emocional, el pensar que hay alguien al otro lado escuchándote, aunque sea ficticio, por supuesto, ¿de acuerdo? Entonces, estas son algunas de las mejoras que estamos introduciendo y que actualmente estamos llevando a cabo. De momento hemos hecho un test con unos 40 estudiantes y nuestro plan es seguir adelante para evaluar a unos cuantos más. Bueno, pues muchas gracias. He intentado ser lo más breve posible y nada, si tiene alguna pregunta intentaré contestársela luego. Gracias. Muchísimas gracias, compañera. La última charla va a ser de Macarena López Fernández, que va a hablar de la evaluación, el aprendizaje desde el entretenimiento, el cine como herramienta docente. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Por fin la última. Muchas gracias por estar aquí. Voy a ser breve, por lo menos voy a intentar ajustarme a los 5 minutos. Bueno, pues mi nombre es Macarena López, profesora del Departamento de Organización de Empresas y bueno, es para mí un placer presentarles pues, el cine como una herramienta de aprendizaje que se basa en el entretenimiento y que se enmarca pues, dentro del proyecto de innovación docente con el título que se muestra en la pantalla, en el que bueno, pues participan un gran número de compañeros y desde aquí aprovecho pues, para darle las gracias por la colaboración establecida en el proyecto que se presenta. Bueno, yo y el compañero que ha expuesto antes sobre el cine me matará a la salida, pero comenzaría pues haciéndome una cuestión. Y la cuestión es que vosotros, es más, si a mí me pusieran esta presentación, yo me preguntaría, ¿la utilización del cine en el aula es algo nuevo? Diría, pues no, pues ciertamente llevaríais razón, es decir, no es novedoso, ¿para qué nos vamos a engañar? El cine últimamente se utiliza muchísimo en el ámbito educativo. ¿Por qué se utiliza muchísimo en el ámbito educativo? Pues se utiliza muchísimo porque se advierte que motiva frente a una clase magistral de 2 horas de duración. Y además permite que el alumno retenga conocimiento porque está aprendiendo a través de la visualización. Por lo tanto, los mantiene mucho más a largo plazo. Sin embargo, la diferencia entre el proyecto que ha presentado el compañero y lo que presentamos hoy aquí nosotros no radica en el cine en sí, sino radica en lo que se aporta, en lo que en ambos proyectos que se han presentado sobre cine aportan a esta herramienta. ¿Qué es lo que aporta? Bueno, pues que las demandas más frecuentes ponen de manifiesto la necesidad en el ámbito educativo pues, de propuestas válidas y fiables para analizar y utilizar las películas como una herramienta en las asignaturas. Es decir, que si nosotros queremos explicar algo sobre trabajo en equipo, nos podamos ir a algún manual donde nos digan exactamente qué película podemos utilizar para explicar unos contenidos de trabajo en equipo. Ciertamente, si buscamos en Google, hay muchas películas, pero
no exactamente con el contenido que a lo mejor se necesitan para explicar materiales específicos de determinadas áreas de conocimiento. Esta es una experiencia piloto en el área de conocimiento del Departamento de Organización de Empresas. Entonces, nosotros, compañeros de diversas asignaturas del Departamento de Organización de Empresas, lo que hemos hecho es establecer esa tarea de recopilación, utilizando el material audiovisual no como un apoyo, es decir, nosotros no explicamos en clase y luego ponemos una película para apoyar lo que explicamos en clase, sino que se utiliza la película para extraer el material que luego se va a evaluar, por supuesto, como dijo el primer ponente de esta mañana, no de manera en todos los temas y en todos los contenidos, porque si no, pues acabaríamos quemando algo, sino de manera puntual en determinados contenidos de diversas asignaturas del grado en Administración y Dirección de Empresas. Todo comenzó pensando que realmente motivábamos a los estudiantes y que realmente esto incrementaba pues, lo que es el uso de las TIC y mejoraba la manera de enseñar y de aprender. Sin embargo, luego nos dimos cuenta que realmente aportaba algo más, y es que participa introducción a la economía de la empresa de primero de grado, introducción al marketing de primero de grado, habilidades directivas, de segundo de grado, quiero ir tan rápida, dirección de recursos humanos de tercero de grado, dirección estratégica de empresas, es decir, etcétera, etcétera, varias asignaturas del grado en administración y dirección de empresas. ¿Qué conseguíamos? Lo que era, no era poner películas para cada asignatura, sino buscar el cine con un denominador común. ¿Qué hace el grado? Si yo voy a explicar liderazgo en habilidades directivas y en recursos humanos se va a explicar trabajo en equipo, pues vamos a trabajar en una misma película para explicar en cursos diferentes dos cosas. Por lo tanto, ese trabajo en grupo que tienen que realizar los alumnos, lo estamos optimizando recursos. Y no solo estamos optimizando recursos, tiempo, sino que también estamos fomentando la comunicación entre compañeros de un mismo departamento. ¿Cuáles eran los retos? Pues bastante complicado, porque algo que se presenta aquí en 5 minutos, pero dice, bueno, ¿y qué películas? Pues ahí estaba la cuestión, qué películas utilizar, cómo íbamos a hacer esa tarea de recopilación y que no fuera 300 páginas, sino que entre todos fuera algo posible para poder trabajar con ello y útil, y cómo gestionar el tiempo, porque lo que tenemos son 4 horas a la semana por asignatura. Por lo tanto, en ese tema que fuésemos a explicar tenía que ser concreto y específico. Bueno, pues después de una reunión inicial se diseñaron unos equipos de trabajo, no voy a entrar, se definieron ciertas películas que están en el vídeo del proyecto de innovación docente. Los contenidos del temario que se iban a utilizar en cada película, para cada asignatura, para qué contenidos, de manera que no nos solapáramos entre nosotros, sino que todo estuviera claramente estructurado. Y para ello realizamos, y no se ve nada, una estructura de trabajo. Es decir, hicimos como un borrador que los equipos teníamos que cumplimentar, de manera pues que la película y su análisis por minuto, porque esto no es voy a contar la teoría, el trabajo en equipo te lo voy a explicar, ahora voy a empezar por los tipos de equipos, por cómo se tienen que relacionar, por cómo se tienen que montar, sino que vamos a coger los minutos de la película que explican exactamente lo que yo quiero que aprendas y que está en el manual tal, en la página tal y en tal punto. Y al final sí que introducíamos pues un breve marco teórico y unas referencias complementarias y enlaces de interés. ¿Cómo comienza? Eso estaba en la reunión. Pues bueno, vamos a empezar el estudio piloto, ¿no? La prueba inicial en las diversas asignaturas. ¿Qué hacemos? Pues, pongo ejemplo, trabajo en equipo. Si vamos a explicar trabajo en equipo, en el campus virtual, se le dice al estudiante, pues este es el tema, el capítulo que hay que leerse. Deben ustedes visualizar la película La Ola y por grupos de trabajo redactar un minutaje donde ustedes hayan extraído de esa película que tiene relación con el tema que se han leído. Es decir, donde ha visto que se forma el grupo, cuándo se crea el grupo, cuándo surge el conflicto, cuándo pasa a ser un equipo. Eso en trabajo en equipo, mientras que en otra asignatura de otro semestre se está utilizando la misma película para ver el liderazgo de este señor,
si era autoritario, si era transformacional, etcétera. Por lo tanto, en las diversas asignaturas se van trabajando sobre un conjunto idóneo de películas o que nosotros pensábamos que era idóneo. ¿Qué es lo que hacemos una vez que vuelven con ese minutaje redactado? Nosotros con esa estructura, los equipos de trabajo, con esa estructura que habíamos rellenado los profesores, cada uno en la película que tenía que trabajar, pues la tenemos en clase, pero no la mostramos, nos sirve a nosotros de referencia. Los alumnos trabajan en grupos, que están ahí en grupos de 3, 4 personas, depende del grosor. Nos mostraban las ideas que habían sacado del minutaje, donde habían extraído cada uno. Pues yo he visto aquí que se forma el equipo, yo he visto aquí que hay un problema, nosotros hemos visto en este minuto tal cosa, y que siempre estaba relacionado con el contenido teórico que se habían leído previamente. El profesor, parecido a él, iba anotando en la pizarra de manera que formaba un mapa conceptual, es decir, las ideas clave que los estudiantes iban diciendo, una palabra clave que iba relacionando con otra palabra clave, ¿para qué? Pues para cuando terminara de trabajarse la película, pudiera reflexionar todo sobre lo que habían planteado y entonces sí explicar el tema. ¿Explicaba el tema con una transparencia como estamos haciendo hoy aquí? No, pues con ese mapa conceptual que había escrito en la pizarra. ¿Qué consigues con ello? Pues lo que consigues es que es el propio estudiante el que ha dado el tema y el profesor lo ha apoyado y todo ello en base a la película. Una vez finalizado, como se daban casi 3 puntos por el trabajo en grupo, el estudiante luego volvía a visualizar la película en grupo de trabajo y a montar ello algo parecido a la estructura básica que nosotros ya teníamos, pero no exactamente igual. Entonces, al final, lo que tenemos es, pues, en el campus virtual se subía esa tarea y tenemos lo que ellos han percibido, lo que nosotros hemos percibido y ahora lo estamos testando para unirlo. Los resultados muestran pues que unir la clase magistral con el cine en el aula, bueno, ellos pensaban que iba a tener un grado de dificultad más alto que el que realmente ha tenido. Y que ellos, los estudiantes de los 3 campus, opinan, Cádiz, Jerez y Algeciras, que ha favorecido la comprensión de contenido y la adquisición por competencia. Todo ello testado en las diferentes asignaturas, ya termino, que han participado. Decir que está en proceso de revisión, que ha sido una experiencia piloto, que se acaba de montar este año y que, bueno, que seguiremos trabajando en ello si nos dejan. Gracias. Gracias, Macarena. Bueno, ahora ya, para terminar, nos hemos pasado 5 minutos. Creo que tenemos tiempo para hacer alguna pregunta a las 3 últimas ponencias. Sí. Yo quería preguntar. Perdón. Quería preguntarle a Bárbara si ese instrumento que tenéis para evaluar, si no podría ser utilizado o si habéis pensado en la posibilidad de que se utilizara como instrumento de aprendizaje también, a la hora de, en este caso estaría poniéndome en el pellejo de un alumno, ¿vale? Un alumno de inglés, un alumno permanente de inglés, como soy yo, ¿vale? Bueno, sí. Tienes que acercártelo bien a la boca, si no, no se escucha. Vale. En principio, bueno, esta es una experiencia que estamos llevando a cabo, se podría llevar, por supuesto, y además lo que queremos llevarlo es a nivel internacional, con varias universidades con las que estamos trabajando, para ver si funciona. Lo estamos haciendo para un nivel C1, pero como test, como simulacro para la prueba oral, sí, sobre todo para que el alumno, reducir sobre todo el estrés emocional, que es lo que más influye también al alumno a la hora de hacer la acreditación, sí, por supuesto. O sea que espero que dentro de poco podamos mostrar los resultados que hemos obtenido y la prueba oral, que además estamos también trabajando con Cambridge en esto. O sea que, así que bueno, ya poco a poco y con el CSLM, claro. Así que poco a poco ya iremos mostrando. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por allí.
Sí, lo que pasa... Sí, lo que pasa es que sí, efectivamente, luego los profesores tendrían que verlo, y evidentemente, pues sí, sería compartido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero es que actualmente a los 130 alumnos, como hacemos además la evaluación en parejas, uno hace de interlocutor y otro de evaluador, tenemos que hacerlo in situ, y entonces cuando llevas ya 5 horas de examen es que no puedes evaluar de la misma forma que cuando has empezado y llevas solo media hora. Entonces, por objetividad también, y actualmente además lo que hacemos es le grabamos en vídeo y en audio para, por si hay alguna cosa, luego poder escucharles, y también para que ellos escuchen como aprendizaje de, oye, qué errores he cometido, qué errores he hecho, qué no he hecho. También lo hacemos. Evidentemente luego tendría que haber jueces que escucharan esas pruebas y que dijeran tal, que además ya no solo tendría que ser uno, podría ser incluso varios juicios, a ver si coinciden también en esto, que es parte del test que estamos llevando a cabo. Es decir, la forma de evaluar, porque luego hay elementos culturales que también entran en la evaluación, ya sea nativos, no nativos, en fin, esto es parte de un proyecto mucho más grande que estamos llevando a cabo sobre la evaluación oral, que incluye muchísimos elementos, evidentemente. Sí, no es lo mismo evaluar en directo que en diferido. Entonces, realmente la ventaja de esto es ya una vez después puede escuchar y evaluar después del examen cuando tú sientes que puede ser el más objetivo posible. ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie? Bueno, yo tengo una curiosidad, Macarena, en relación al tema de las películas, porque yo participo con mi compañero en la actividad que ha expuesto antes, y yo quería preguntarte una curiosidad. ¿Cómo hacéis para que los alumnos tengan el material para visualizarlo? Porque entiendo que ellos tienen que hacerse con ese material para verlo, no lo ponéis en clase, ¿verdad? Entonces ellos... ¿hay algún tipo de compra por parte del departamento de películas o cómo va eso? Nada, completamente autodidáctico y propio. El propio estudiante se le avisa con tiempo, se le da lo que es el año de la película, director y demás, y se tiene que buscar el poder verla, localizarla, pues algunas veces está en abierto y otras veces pues de alquiler o lo que sea. Tenemos algunas de ellas, pues las tenemos compradas propios profesores, pero y a partir de ahí pues las ponemos a disposición para quien no pueda adquirirla o quien no pueda visualizarla en el tiempo que se ha establecido, pero es con compra propia y sin ayuda, ¿no? Bueno, la biblioteca por lo menos la del campo de Puerto Real, tiene un catálogo de películas que, te lo digo por si acaso, puedes utilizarlo. Gracias. Para futuras ediciones. Bueno, no hay más preguntas, yo creo que podemos dar por finalizada la sesión de mañana. Nos vamos a comer y nos vemos aquí a las 3. A las 3, que tenemos la conferencia plenaria de Víctor Pavón. Y nada, nos vemos a las 3 todos aquí, ¿vale? Hasta luego.